¿Qué te gustaría que fuese escrito en el epitafio de tu tumba? Sabes que hay muchas personas que preparan eso, que deciden de antemano, ok, esto es lo que quiero que coloquen en el epitafio de mi tumba. Hay un personaje del cual hemos estado hablando en esta serie llamado Josué. Lo admiramos, fue un guerrero, un hombre valiente, increíble, y este fue el epitafio que colocaron en su tumba. Y este Josué, por su parte, cumplió lo que el Señor había ordenado a Moisés. Todo al pie de la letra. De todo lo que fue creado para hacer, de todo lo que se suponía que hiciera, de todo el legado que podría haber dejado para los que vinieran detrás de él, todo ese potencial que había en él para el bien y para la grandeza y para la importancia y para la gloria, no dejó nada de eso en la lista por hacer. No, él lo cumplió todo al pie de la letra. ¿Qué pasaría si un día la gente dijera eso de ti? Y si un día tú pudieses decir eso de ti, si pudieras llegar al final de este año que está comenzando, o al final de esta década. ¿Qué te parece? Por eso hemos denominado a esta serie Todo al pie de la letra. Porque, hey, ¿no sería maravilloso vivir una vida que de todo lo que debo hacer, de todo lo que debería haber hecho, de todo lo que Dios me creó y me llamó a hacer, de ese propósito, cumplí todo al pie de la letra? Así que no lo olvides. Y este Josué, por su parte, cumplió todo al pie de la letra. ¿No te parecería que nuestros nombres lucirían bien allí? ¿Qué tal si, wow, no dejamos nada sin hacer? Todo lo cumplimos, todo lo hicimos, todo el propósito. Porque no deberíamos llevarnos nuestro potencial al cementerio, ya que ese sí sería la pérdida más grande. Dice que un hombre se acercó a Dios en el cielo y le preguntó: Señor, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién fue el más grande de todos los generales, de todos los militares? En la tierra siempre me interesó la historia militar. Así que Dios miró y señaló a alguien y le dijo: aquel, ese que está allá, el militar más grande de toda la tierra. Y el hombre lo miró y le dijo: Señor, pero ya va un momento, si ese es mi vecino. Yo conozco a mi vecino ni siquiera fue militar. Y Dios le dijo: mira, él tenía todo el potencial para hacerlo, pero tenía tanto miedo que nunca se atrevió. Así que imagínate, si te llevas tu potencial al cementerio, no importa si tienes 16 años o si tienes 70 años, tú todavía no sabes todo lo que podrías llegar a ser. Me encantaría entonces que te imaginaras tu vida respondiendo sí a esta pregunta. Y si vivieras un tipo de vida que cumple todo al pie de la letra, ¿cómo sería? Y de eso se trata esta serie. Se trata de aprender dos prácticas de la vida de Josué que conducen a una vida que cumple todo el propósito de Dios al pie de la letra. Dos prácticas que cualquiera puede comenzar a vivir. Y la semana pasada aprendimos la primera, la historia de Josué. ¿Recuerdan cruzando el río Jordán? El río estaba desbordado. Y la práctica número 1 que aprendimos es dejar de esperar y empezar. Si quieres que tu Jordán se detenga, tienes que ser valiente y mojarte los pies. No puedes esperar a que se detenga. No tiene que ser grande para empezar, pero debes comenzar para ser grande. Hay quienes esperan que las cosas pasen, pero hay quienes hacen que las cosas pasen. Y los que hacen que las cosas pasen se mojan los pies. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el líder mueve las velas.
Eclesiastés 11:4, Salomón dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Así que si tú esperas condiciones perfectas, probablemente nunca harás nada. Y ese es el problema de muchos cristianos. Siempre están pensando, si la puerta está abierta es porque Dios quiere, pero ¿qué tal si Dios lo que quiere es hacerte más fuerte? Así que hay que dar pasos valientes en la vida si queremos alcanzar nuestro potencial, y eso es la primera lección de esta serie. Si quieres vivir una vida en la que realmente cumplas todo al pie de la letra, tienes que dejar de sentarte junto al río a esperar que el mundo cambie y empezar a dar un paso adelante. Ahora bien, ¿qué pasa si doy el paso y actúo, pero no pasa nada? ¿Qué pasa si soy, vamos, valiente? Valiente, doy el paso y no ocurre nada. Recuerdo cuando emigramos desde Venezuela a Estados Unidos con mi familia y, vamos, yo soy de los que necesita confirmación. Entiendan, no soy mujer. Todas las mujeres en las escrituras que Dios le habló fueron como María, que dijo, que se haga conmigo conforme a lo que has dicho. En cambio, los hombres necesitaron confirmación. Así que yo le pedí a Dios, confírmame. Y Dios confirmó de muchas maneras. Y nos vinimos de Barquisimeto a la ciudad de Stuart, en Florida. Y ¿sabes qué? Yo no vi nada. Y nadie vio nada. Y aunque contaba mi sueño de todo lo que queríamos realizar, una misma iglesia en diferentes lugares, vamos, no se veía nada. Y nos vinimos a Orlando. Y solo unos pocos se unieron al sueño. Pero luego de ciertas circunstancias, muchos se fueron. Sí, hubo gente que se unió al proyecto y a la larga nos abandonaron. Así que era parte de lo que Dios había colocado en mi corazón. Pero vamos, al principio las cosas no se veían. Luego llegó COVID. Sí, llegó COVID. Y entonces ya nos llamábamos Global, pero fue allí donde comenzó Global Online. Y allí entonces, cuando comienza Global Online, fue que entendimos reciente por qué decíamos ser una misma iglesia en diferentes lugares. Ahí comenzamos a ver que esto que Dios había colocado en nuestro corazón comenzó a ser una realidad, y luego hubo un despertar en toda la comunidad Global y en todos los lugares donde está Global. Y muchos comenzaron a decir, ahora sí lo vemos. Escucha, cuando Dios te da una visión, al principio no todos la van a ver. Es más, probablemente ni siquiera tú lo veas con claridad. Y lo primero con lo que te conseguirás es con esa expresión, no lo veo. No, no lo veo, no lo veo. Y esto es más común de lo que creemos. Dimos un paso valiente hacia esa dirección, pero luego aterrizamos justo aquí. Decidiste perseguir un sueño tuyo que habías estado dudando de perseguir en tu vida. Sin embargo, saliste y lo compartiste con alguien. Y ¿sabes qué? En lugar de la emoción que esperabas obtener, la misma en su rostro, incluso las palabras que dijeron, sonaban mucho como, no veo nada, no entiendo de lo que me estás hablando. Apuesto a que muchos de nosotros tenemos una historia así. Cuando hablamos de un sueño, cuando contamos una visión y las personas a nuestro alrededor no la entendieron, esa sensación y el golpe, ¿no?, en las tripas de salir con valentía en la dirección del llamado de Dios que en nuestras vidas, y luego chocar de bruces contra el muro de no lo veo, no te entiendo. Otras personas lo están diciendo. Probablemente nosotros mismos, no importa cuánto nos esforzamos, es como, hey, no está ocurriendo nada.
El problema con el mensaje de la semana pasada es que una cosa es adentrarse en el río, ser valiente en la dirección del llamado de Dios en tu vida, pero otra muy distinta es enfrentarse a lo que hay al otro lado. Así que Dios hace un milagro, detiene el río, el pueblo pasa por tierra seca. Es un momento en la cima de la montaña y ya sabes, Josué lo siente. Es una gran validación de su liderazgo. En otras palabras, él está haciendo algo que ya lo había hecho Moisés. Moisés separó el Mar Rojo y ahora Josué está cruzando el río Jordán, que estaba desbordado en seco. Pero justo en el momento en que cruzan el río Jordán y Josué se da la vuelta, entonces justo delante de ellos está el primer gran obstáculo. Y ese primer gran obstáculo se llama Jericó. Y veamos Josué en el capítulo 6, verso 1, dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Así que Jericó es una ciudad poderosa, una ciudad amurallada. ¿Y sabes qué? Ellos estaban viendo al pueblo de Israel desde muy lejos, que es difícil que tú ocultes a 2 millones de personas. Y menos cuando acabas de cruzar el río Jordán y Jericó está en la cima de una colina a los cuales se llamaban los Tel. Y cuando estudias arqueología entiendes que las ciudades las derribaban y encima de esas ciudades edificaban otra ciudad, porque seguro ahí estaban los ríos cerca, estaban las fuentes y todo lo que la ciudad necesitaba. Así que aquí hay una muestra de cómo era Jericó. Sí, una representación de los arqueólogos, de lo que ellos piensan que así se parecía a Jericó. Y como les decía, se asentó esta ciudad en lo que llaman un tel, una colina. Así que aquellas ciudades se construían de esta manera para tener una ventaja estratégica. Eso era lo que hacían en el pasado. Y Jericó estaba muy, muy bien posicionada. Y lo único acerca de Jericó es que no tenía un solo muro. No, tenía 2 muros. Y estos muros eran de 4 metros de ancho y su altura en cualquier lugar, lo menos que medía, eran 12 metros de altura. Y no solo eso, sino que Jericó era una ciudad establecida, tenía un rey, tenía un ejército bien entrenado, con armas, tenían arcos, lanzas, espadas, tenían caballos. Jericó es una de las ciudades más antiguas, más fuertes. Y esta ciudad estaba tan bien protegida. Ahora, no solo eso, tenían un manantial natural dentro de la ciudad según los descubrimientos arqueológicos. Y si recuerdas, la semana pasada, la cosecha acababa de suceder. Así que ellos se pudieron encerrar en la ciudad y no salir porque tenían muchos alimentos. La gente estaba bien preparada. Y el rey y la gente rica, cuando miras esta imagen, vivían en el medio. Pero luego con el tiempo la gente comenzó a habitar por la zona donde estaba entonces fuera entre el primer muro y el segundo muro. Y nadie puede penetrar las murallas de Jericó. Es más, llegar a donde está la gente rica es bien difícil. Llegar a donde estaba el rey era bien difícil porque no era solo una muralla, eran 2. Ahora, comparemos a este pueblo de Jericó con los israelitas. Esta gente tenía una ventaja. ¿Cómo podían vencer? ¿Cómo podían vencer? Cuando tú comienzas a comparar, ¿qué soldados tiene el pueblo de Israel? ¿Qué caballos tiene?
qué armas tiene. Así que hay que esperar a ver cuál es el plan de Dios. Y Dios le da un plan de batalla a Josué. ¿Qué idea para conquistar la ciudad le hubieses dado tú, siendo Dios, a Josué? Probablemente hubieses pensado en catapultas, en aceite caliente, en qué sé yo, en construir armas, que hacer tantas cosas. Pero ¿cuál fue el plan de Dios para Josué? Mira lo que dice. Pero el Señor dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, y así lo harán durante 6 días. Así que yo me imagino a Josué escuchando la voz de Dios y diciendo: ok, damos una vuelta a la ciudad, ¿sí? Y luego atacamos, y Dios diciendo: no, 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 no. No, vas a hacerlo por 6 días. Y al séptimo día atacamos, entramos. No, 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 no. Y Josué está como: pero Dios, no lo veo, no lo comprendo muy bien. ¿Cómo esto va a resultar? Y mire lo que sigue diciendo. Dios le está hablando: 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Josué está diciendo: Dios, tú me estás diciendo que el plan de batalla es que vamos a caminar. Quiere decir que nosotros vamos a conquistar esta ciudad caminando. Ahora Josué tiene que comunicar el plan de batalla al pueblo. Y así no es como funciona el mundo. Me imagino que le dicen estos hombres a Josué: no hay manera de que tengas razón, Josué. No lo vemos, no lo vemos. ¿Cómo caminar alrededor de esta ciudad? ¿Cómo caminar? Así que día por día, ya ellos entonces están caminando alrededor de la ciudad. Y después del tercer día, se vuelve tedioso, se vuelve aburrido. Caminar alrededor de la ciudad, que eran más de 2 kilómetros, y luego regresar. Y yo me imagino la gente de Jericó mirando a este pueblo caminando alrededor de su ciudad. Me imagino que le gritaban desde las murallas, que los insultaban, que se burlaban de ellos, que se reían. Y el día 6 ha terminado. ¿Y quieres decirme que el día 7 vamos a hacer esto 7 veces? ¿Vamos a hacer lo que hemos estado haciendo todos estos días? Hasta ahora lo hemos hecho una vez cada día, pero el día 7 hay que hacerlo 7 veces en un día. Nos va a llevar todo el día mover a todo el pueblo para que le dé vueltas a estos muros. Sí. ¿De qué estás hablando, Josué? ¿Alguna vez has dejado de caminar alrededor de algo a lo que tú sentiste un llamado? ¿Alguna vez has dejado de caminar alrededor de algo a lo que tus sueños te han llamado o a lo que tus seres queridos te han llamado? Apuesto que sí. Apuesto que hay momentos donde pensaste: no está funcionando, y no va a funcionar. Si eres como yo, el paisaje de tu vida está salpicado de muros por los que dejaste de caminar, de cosas que sencillamente dejaste de intentar, dejaste de perseverar, de sueños que dejaste de caminar alrededor un día, porque dijiste: ¿ya para qué? O de tu potencial, dejar de practicar cosas, dejar de hacer cosas, o incluso de un matrimonio, que dejaste de vivir cosas, que dejaste de hacer cosas, o de tu salud. ¿Cuántas veces has comenzado algo que te está funcionando, que ha sido bueno, para regresar nuevamente a hábitos que no son saludables? O de tus finanzas, o de tu fe, de ese llamado de Dios para tu vida.
Te cansaste, pensaste, no está funcionando, no está resultando. Muchos de nosotros nos encontramos en esta loca historia, justo ahí. Sí, en el séptimo día, con un montón de gente que está lista para rendirse. De gente que está diciendo, no funciona. Algunos de ustedes saben cómo va a terminar esto. Y escúchame, porque leímos la historia, pero esta gente no sabía cómo iba a terminar. Ellos solo habían dado vueltas una vez durante 6 días y regresar otra vez al campamento. Pero mira lo que dice. Cuando todos escuchen el toque de trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Y creo que la gran pregunta que uno debe hacerse cuando lee esta historia es, especialmente cuando leemos este último día, ¿por qué Dios les hizo hacer todo eso? Porque eso está en las Escrituras. El apóstol Pablo dice que esas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros, no para que las volvamos doctrina o una práctica o que yo tenga que hacer eso. La pregunta es, ¿por qué la teatralidad? ¿Por qué toda esa caminadera, dar vueltas, gritar, las trompetas? ¿Por qué Dios hizo que el pueblo caminara alrededor de la ciudad durante 7 días seguidos? Mira, lo primero que debes saber es que la caminata no fue mágica. No fue la caminata lo que hizo que se cayeran los muros. Y eso debe quedar claro. Muchos creen que la aplicación de esta historia entonces es dar vueltas a las cosas por las cuales que estoy orando. Dar vueltas orando. Así que quieres ese Ferrari y entonces te vas a la concesionaria a darle 7 vueltas para que Dios te dé el Ferrari. Ey, o te gusta esa jovencita. Así que vas a su urbanismo y le das 7 vueltas y de repente sientes la sirena de la policía atrás. Sí, eso es lo que te puede ocurrir. Así que recuerda, hay que hacernos la pregunta, ¿por qué Dios le hizo hacer todo eso al pueblo de Israel? ¿Cómo se aplica a nuestras vidas? Mira lo que dice. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército, empiecen a gritar. El Señor les ha entregado la ciudad. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas que la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué marchar? ¿Necesitaba Dios que caminaran? No. Lo que entendemos es esto. Dios ve más de lo que nosotros vemos. Sí, donde los demás ven esclavos, Dios está viendo un ejército. Donde los demás simplemente ven gente pobre, nómadas, Dios está viendo conquistadores. Sí, Dios vio un reino de Israel por venir. Donde los demás veían derrota, Dios vio un destino. Donde los demás vieron el final, Dios vio un nuevo comienzo. Donde los demás vieron un montón de tontos caminando en círculos y insultándoles, Dios dice, veo muros cayendo. El plan de Dios para tu vida no se basa en lo que tú puedes ver, se basa en lo que Él ve.
Y aquí lo segundo, no solo que Él ve más de lo que nosotros vemos, sino que Dios quiere que confíes y fortalezcas tu fe. Lo que hizo que las murallas cayeron no fue la caminata, mira, fue la obediencia. Y si quieres ver lo que Dios ve, y no solo lo que tú ves, y si quieres ver lo que Dios ve, y que eso se haga realidad en tu vida, o en tu matrimonio, o en tus amistades, o en tu carrera, o en tus sueños, o en tus esperanzas, o en tu carácter, o en tus finanzas, o en tu salud, o en tu futuro, entonces, lo que estoy seguro es que mientras comienzas a caminar, ese primer día, ese segundo día, ese tercer día, quizá el sexto día cuando ya estés cansado, dirás, no lo veo. Sí, al principio dirás, no lo veo, no lo veo. Eso es como cuando alguien comienza en el gimnasio o cuando alguien comienza a vivir una vida saludable, abandona el azúcar o abandona el exceso de carbohidratos, se mirará al espejo y al principio dirá, no lo veo, esa es la verdad. O cuando comienzas a llevar una vida de finanzas, donde vas a ahorrar, donde vas a dar, donde vas a saber llevar un presupuesto, un control de gastos, sabes que el primer mes vas a decir, no lo veo. Hice todos estos cambios y no lo veo. O cuando cambias tu vida y comienzas a abandonar el celular en la mañana por dedicarte a la palabra, a la oración, sabes que al principio la verdad es que podrás decir, no lo veo. Vas a necesitar mejorar esta frase de no lo veo con una palabra poderosa que creo que tiene el potencial de cambiarlo todo. Y es, no lo veo aún. Sí, no lo veo aún. Así que mejor sigamos caminando. Y cuando diga o cuando piense, no lo veo, di, aún. La prueba de nuestra fe produce perseverancia y la perseverancia debe tener su obra completa. Dios está preparándote, no solo para conquistar una ciudad, sino toda una nación. Y Dios estaba preparando el corazón del pueblo de Israel. Jericó era apenas la primera ciudad. Y, y vamos, yo quiero ver lo que Dios ve y tú quieres ver lo que Dios ve. Y queremos verlo convertirse en una realidad en nuestras vidas, entonces vamos a tener que convertirnos en individuos y familias y esa iglesia para ese caso. Sí, que sigue caminando en torno a lo que Dios nos ha pedido caminar, avanzar, sin importar lo que vemos. Y el primer día el pueblo de Israel no vio nada, y el segundo día no vio nada, y el tercer día no vio nada, y el cuarto y el quinto. Se sentían quizás ridículos, se sentían tontos. No lo veían aún. Así que entiende, las mejores cosas de la vida y las cosas más grandes de Dios generalmente requieren que des unas cuantas vueltas. Y la razón es que tan a menudo nos encontramos llegando al final del año, incluso al final de una década, o muchos de nosotros al final de nuestras vidas con una creciente pila de cosas que hemos dejado sin hacer. Esas listas de tareas sin hacer, porque no tuvimos fe para dar otra vuelta. Y sí, si la semana pasada fue de tener una fe valiente, esta semana se trata de tener una fe perseverante. La semana 1 fue acerca de dar un paso y esta semana es acerca de dar otra vuelta, otra vuelta. ¿Quieres ver muros caer? Entonces necesitas seguir caminando, avanzando, perseverando. ¿Por qué? Porque las mejores cosas de la vida y las cosas más grandes de Dios suceden al otro lado de la fe perseverante. Y este es un problema humano, no solo un problema de los cristianos.
Así que si tú no eres creyente, debes que entender que la pobre perseverancia es el obstáculo para ver cosas mejores en tu vida. Por eso no es de extrañar que nuestro Creador hable mucho de ello en su palabra, porque vemos más líneas de salida que líneas de meta, que líneas de llegada. Así que muchos pensamientos de hombres inteligentes acerca de esto. Mira este, no es que sea tan inteligente, es solo que me quedo con problemas más tiempo. Albert Einstein. No importa lo lento que vayas, siempre cuando no pares. Confucio. Déjame contarte el secreto que me ha llevado a mi objetivo. Mi fuerza radica únicamente en mi tenacidad. Luis Pasteur, el hombre que diseñó la pasteurización de la leche. El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el coraje de continuar. Winston Churchill. Ahora mira lo que dice un hombre que se volvió uno de los más influyentes en la historia, cuya vida y escritos siguen siendo instrumentos de transformación para cada generación. Él dijo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Ese fue el apóstol Pablo en Gálatas 6:9. Así que la invitación o el desafío para ti hoy es simplemente añadir un poco de coraje a tus metas, añadir un poco de perseverancia a tus prioridades, añadir un poco de constancia a tu vocación. Escúchame, al principio dirás, no lo veo, pero agrega la palabra mágica, aún, y mira lo que pasa. Mira lo que pasa. ¿Qué pasaría si trajeras un sentido renovado de agallas, de coraje, de persistencia, de constancia a tu vida, o a tu trabajo, o a tu matrimonio, o a tus sueños? ¿Qué pasaría? Según una de las personas con más éxito de la historia reciente, podrían ocurrir muchas cosas. Acostúmbrate a hacer un balance, una evaluación, acostúmbrate a abrir la tapa de tu vida y preguntarte, ¿a qué me ha llamado a Dios? ¿O a qué me está llamando mi corazón? ¿A qué me están llamando las personas que amo? ¿Qué he dejado de perseverar, de caminar? Y vamos, y saca la cuenta y mira, y empieza a caminar alrededor de nuevo. Dices, voy a dar otra vuelta, voy a dar otra vuelta. Y llevas contigo ese llamado, ese grito de guerra. No lo veo aún, pero voy a dar una vuelta más. No lo veo aún, pero eso no es definitivo. Eso no quiere decir que siempre va a ser así. Así que solo tú sabes cuáles son esas murallas a las cuales les has dejado de dar vuelta. ¿Cuáles son esas áreas que les falta tenacidad, disciplina, perseverancia? Escúchame, le pido a Dios que te dé sabiduría, visión. Él ve mucho más allá de lo que tú ves, pero que por sobre todo te dé valentía para levantarte una vez más. Valentía para que no importa cuántos se burlen, porque no importa cuántos no lo vean y por lo tanto no lo crean, tú puedas seguir con ese grito, no lo veo aún. Déjame orar por ti. Señor, yo te doy gracias por esta vida que está ahí frente a mí en esa pantalla. Yo te pido que tú coloques ahora en su corazón, le muestres esas áreas donde un día le llamaste a caminar y que
no vio nada porque renunció muy rápido. Señor, que entendamos que hay cosas que no vamos a ver aún, pero que si persistimos podremos ver lo que tú ves y porque nos llamaste, lo vas a cumplir. Glorifícate en cada una de las vidas y que entendamos que este es un principio tan poderoso de la vida. Ser valiente y mojarnos los pies, pero por sobre todo, una vez que crucemos al otro lado, seguir perseverando en Cristo Jesús. Amén. Así que no olvides, puede ser grandiosa esta historia, pero la aplicación lo es todo. Pongámosla en práctica. Vamos a perseverar y vamos a ser valientes. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.